¿Qué dicen? Buen día, 10:06, relojito. Permítanme, bueno, si no me permiten igual, comenzar celebrando una noticia que, que tiene algo que ver con uno, más allá de que a uno no le gustan las autorreferencias por haber intervenido en aquel trabajo que fue y es Sol de Noche con la historia de Olga y Luis Aredes. Y la noticia es que 45 años después de la noche del apagón, cuando la dictadura organizó la ola de secuestros en Jujuy, con apoyo de la azucarera Ledesma, su dueño, Carlos Blaquier, ha sido elevado a juicio oral, seguramente el caso más emblemático de la responsabilidad empresaria en los crímenes de lesa humanidad. Un tiro para el lado de la justicia. Y después, si la inflación que fue determinante para la derrota del gobierno en septiembre, se mostraba ya de esa manera, no hace falta mucha imaginación para pronosticar que el índice que acaba de conocerse, el de septiembre, y el similar previsto hacia octubre, anuncian o reanuncian lo muy improbable de revertir el resultado, o algo más complicado todavía. Alguien dirá que no era necesario esperar la cifra del INDEC, porque el bolsillo, los supermercados, las farmacias, los comercios de ropa, las verduras, las frutas, los productos de limpieza, ya cantaban lo obvio. Es cierto, pero de todas formas el valor simbólico y concreto del reconocimiento oficial, de la cifra oficial, tiene un peso demasiado potente, porque esos números, los oficiales, son los que regulan, provocan, tensionan las previsiones presupuestarias grandes, medianas y pequeñas, las discusiones de paritarias, el ajuste en los alquileres, las decisiones de ahorro y las de inversión. Es decir, son las cifras que se resumen en uno de los disparadores o más beneficiosos o más jodidos de la economía. O sea, ¿cuáles son las expectativas? Es que, y no solo respecto de lo económico, ni de lejos, ya se sabe que la cuestión, inclusive antes de lo que pasa, transcurre por lo que se cree que va a pasar. Roberto Feletti, a horas de asumir esta semana como nuevo secretario de Comercio Interior, había advertido en un lenguaje, diríase, inusual en los elencos oficiales de la economía, que estaba alarmado por el aumento de los precios. Y de inmediato, casi de inmediato, convocó a empresarios del sector alimenticio, básicamente, para establecer un congelamiento de al menos 3 meses. Como se sabe, la respuesta recibida fue que le harán una contraoferta respecto de los productos a involucrar en el acuerdo. Feletti contraatacó, digamos, advirtiendo que esperará hasta pasado mañana, hasta este lunes, para evaluar lo que le propongan, y que, de no llegarse a un arreglo, se aplicarán leyes de precios máximos no consensuadas. Nadie les pide que pierdan plata, sino que ganen por cantidad y no por precio, dijo el funcionario que asoma estar dispuesto a funcionar.
después de advertir también que esos y otros empresarios deben dejar de victimizarse. Feletti, y hasta cualquiera que hubiera sido, resolvió aceptar un cargo que es como responsabilizarse en uno de seguridad. Esto es, solo es indudable llenarse de puteadas. Sin embargo, mínimamente representa por fin, alguien que hace eso, una advertencia, a una parte de quienes forman los precios, que se muestra dispuesto a enojarse y actuar contra algunos factores de poder, y que convoca eso a un diálogo, pero bajo prevención de que la amabilidad tiene un límite. Más tarde o más temprano le irá bien o muy mal. No hay punto intermedio en un cargo como ese. En rigor, le irá como le vaya, no a él principalmente, sino al marco en que el gobierno resuelva actuar o continuar mirando. Luego, ¿qué cosa es hoy el gobierno sino una ausencia de liderazgo y de marchas y contramarchas casi apabullantes? Porque, la verdad, ninguna de las acciones que se toman parece ser integrante de algún esqueleto firme. Y también es verdad que el oficialismo sufre el síndrome del árbol caído con leña a mansalva. Propios y ajenos producen o contemplan el espectáculo de que cuanto se hace es tardío o electoralista, y que cuanto se deja de hacer es consecuencia de no animarse a nada que, por lo menos, signifique algo de esa épica de la desobediencia capaz de reentusiasmar o de reinstalar confianza. Ni siquiera hablamos de los inventos, muy bien trabajados por la oposición, acerca de que Aníbal Fernández amenazó a los hijos de un dibujante o de que el gobernador Kicillof regala viajes de egresados. Tampoco es que, como ojalá lo hubiera expuesto el debate televisado de los candidatos porteños, puede decirse cualquier barbaridad con un desparpajo absoluto. Javier Milei, pero si les parece, quiten el nombre propio, también cualquiera que hubiera sido. Citó, por ejemplo, que la temperatura planetaria de hoy, referenciada en hace 10 o 5.000 años, no se acordaba, así dijo, más o menos, no calienta. 5.000 años de diferencia, da lo mismo, dale que va. No le interesa a nadie reparar en una bestialidad de ese porte, entre otras, porque desde ya, ¿qué vendría a distinguirla del terraplanismo de Heidi, cual llegada desde otra galaxia, y no después de haber gobernado una provincia de Buenos Aires, de la que se retiró tras perder por distancia feroz al cabo de una administración de adefesio, para aterrizar acá, en Buenos Aires, con gestualidad de crean en mí que miren lo bien que hice las cosas. El show democrático de ese debate, como sucederá en el próximo que abarca a candidaturas bonaerenses, y como en verdad pasa en casi todos los debates, y sin el casi también, porque solo se trata de escupidas de frases sueltas, en tanto y cuanto todo está intervenido por la lógica mediática. Ese debate, decía, sirvió para que cada quien de nosotros ratifique simplemente sus convicciones y sus prejuicios, sin importar lo que aconteció ni lo que sobrevenga.
se escucha lo que se quiere escuchar y nada más. Es decir, se oye. Justamente por ese tenor de las cosas en presente perpetuo, del vértigo de salvarse ella mismo, de que no cuentan ni la historia a lo grande, ni las historias comprobadas de estos o aquellos, y resulta muy difícil que algo vaya a cambiar para mejor de aquí a las elecciones. Cristina ha sabido equivocarse en varios aspectos. Si se prefiere, en muchos aspectos, si se toman en cuenta tácticas electorales. Y ahora no es garantía de saber o poder administrar el despelote que es el gobierno y el frente de todos. Más aún, la alcanzan las generales de la ley y debe sentirse partícipe de la derrota. Pero, si en algo no se equivocó Cristina, ni se equivoca, porque no por nada se erige como el cuadro más significativo de la política argentina y más allá también, es en haber prevenido que si no hay un consenso respecto de asuntos fundamentales, habremos decidido irnos al demonio de una vez por todas. Lo subrayó ella, sí. Dijo, esta es o puede ser la última oportunidad. Ella ya subrayó que no se puede continuar con la cultura de un sistema bimonetario, ni con alentar expectativas de algún arreglo con el fondo que no comprometa al grueso de la oposición, ni con aguardar salida alguna sin pacto político-social de por medio. Traducido al resultado que fuere en las urnas de ahora, de noviembre, el gobierno deberá convocar a esos acuerdos básicos y a dejar claro con quiénes y para qué. Es más, la oposición envalentonada marcará la necesidad de proceder de esa manera. Al gobierno le van a quedar 2 años bajo amenaza de esa oposición despiadada que asimismo solo podría garantizar un intento de salida violenta, socialmente violenta. Es cierto que el peronismo ya no constituye el partido o la fuerza del orden social, y que su variante kirchnerista, para decirlo en términos del establishment odiador de todos los tipos, está en graves problemas. Pero acaso, y esto lo venimos comentando aquí hace semanas, ¿acaso alguien supone seriamente que podía ser atajo, que puede ser atajo esta derecha que viene de chocar la calecita? Es más, ¿alguien lo imagina dentro de la propia derecha? ¿En serio? Prácticamente con toda seguridad, esa oposición rechazará el convite institucional al que el gobierno se verá obligado. Y entonces será momento histórico de adoptar decisiones y de, aunque parezca menor, superar egos que en política cuentan mucho más de lo que se cree, Cristina incluida. Lo contrario será sucumbir ante el pecado de ser fotocopia. Mientras tanto, hacia quienes tienen memoria o resto para hacer el esfuerzo de tenerla, no se pide que se accione por entusiasmo, sino primero en defensa propia. Quizá la plaza y las plazas de mañana digan algo acerca de eso.